La ñ es una letra de nuestro abecedario. Es la N con una virgulilla encima. Pero la ñ es también una revista para leer, una revista de creación literaria. ñ publica relatos de ficción, poesía y ensayos. Esa revista ha creado el Festival ñ, que es una fiesta literaria, un encuentro físico de escritores, lectores, editores y todos aquellos a quienes les gusta la buena literatura. El Festival ñ de las Letras, que nació en Madrid en noviembre del año 2009, en el 2010 se realizó en Montevideo y también otra reunión hubo en Madrid. Pero ahora ha venido a nuestro país, ha venido a Lima trayendo a un conjunto de escritores que se han repartido entre el Centro Cultural de España, la Casa de la Literatura, el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería y la Fundación Telefónica, alternando en todos los casos con los escritores creadores peruanos, incluso algunos que residen en el extranjero, pero que han venido especialmente para este encuentro. Nosotros, por supuesto, hemos aprovechado para entrevistar a varios de ellos y presentárselos a partir de hoy en sucesivos programas. El primero de ellos es Benjamín Prado, quien también abrió el festival y nos ha traído su producción literaria, especialmente este libro, Gente Mala que Camina, que es un verso de Antonio Machado. Es una novela, sí, pero sus datos históricos son rigurosamente ciertos. A veces cuando algunos europeos tratan de estos casos, de estos temas, nos miran por encima del hombro y somos sudacas y nuestras dictaduras parte del folclore. La verdad es que todos los dictadores juntos de nuestro continente no alcanzan la ferocidad de un Franco, para no mencionar a Hitler, Mussolini o Stalin. Este libro trata precisamente de un tema desalmado de la Guerra Civil Española y que después se repitió en América Latina, especialmente en Argentina. Son los niños robados a las mujeres víctimas de la represión y nos ilustra acerca de las barbaridades que se cometieron contra las madres y aún contra los niños inocentes. Había un tal Vallejo Nájera que sostenía lo siguiente: ser marxista era una enfermedad cerebral, se hacía necesario, según expresión del gusto del régimen, separar el grano de la paja, quitándoles a sus hijos a los débiles mentales, porque, entre comillas, si militan en el marxismo, de preferencia psicópatas antisociales, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Dicho y hecho, las autoridades franquistas aplicaron con todo el rigor del mundo su tesis, llegando a crear en Madrid una penitenciaría para madres lactantes y disponiendo a su antojo de los hijos de las presas que sobrevivían en condiciones terribles. Sus hijos podían estar con ellas, pero como máximo hasta los 3 años. Cuando ejecutaban a sus madres, es decir, cuando las asesinaban, cuando las fusilaban, o ellos, los niños, excedían esa edad de los 3 años, eran enviados a un seminario para que se les reeducase o dados en adopción a la Iglesia y al Estado, que se habían atribuido su tutela legal a familias católicas afines a la causa. El juez Baltasar Garzón ha investigado algunos casos en Argentina, pero cuando ha intentado hacerlo en España, le han hecho juicio. Sin embargo, hay escritores como Benjamín Prado que han hecho del tema una novela espeluznante, y por eso nosotros empezamos preguntándole qué clase de transición democrática fue esa de España, donde se soslayaron todos esos temas. Bueno, pues acabo de publicar otra novela que trata exactamente sobre eso, una novela que se llama Operación Gladio y que habla de la transición entendida un poco como transacción. Es una pequeña variante en la palabra, pero lo cambia todo. Es curioso porque en España es cierto que la transición democrática tiene una parte admirable. Es cierto que no seré yo quien vaya a derribar con ningún martillo la casa de la democracia española, pero también es verdad que es una ingenuidad pensar que en un año o año y medio se podían solucionar todos los horrores derivados de una dictadura que duró 38, ni más ni menos. Y sin embargo se ha instalado una especie de verdad oficial en España acerca de la transición que hace que cuando alguien escribe, por ejemplo, una novela como Operación Gladio o por ejemplo una novela como esa que tiene en la mano Mala gente que camina, cuestionando algunas de las verdades oficiales y de las corrientes de opinión que hay en España sobre esa época de nuestra historia, pues te acusan un poco menos que de dinamitar las bases de la democracia española, lo cual es ridículo, pero
La transición es una... Hay uno de los personajes de la novela que dice que fue un triunfo de todos, pero que también tuvo sus perdedores. Entonces hay que pensar que la transición española hay algunas cosas que no dejó resueltas. La otra vía que se trata en esta última novela, en Operación Gladio, habla de unas personas que quieren recuperar los restos de su abuelo, que es un hombre es un impresor republicano, que lo matan, lo cogen preso en Francia, lo meten en un campo de concentración, de ahí lo llevan a España, lo asesinan, lo entierran en una fosa común, y 20 años después, cuando el funeralísimo, como lo llamaba Rafael Alberti siempre, acaba su necrópolis, el Valle de los Caídos, su tumba, lo desentierran y lo llevan a enterrar al Valle de los Caídos como otros 35.000, 36.000 republicanos que están enterrados allí, porque Franco necesitaba cuerpos para llenar las criptas de su mausoleo. Claro, cuando ahora la gente va a pedir que le devuelvan los restos de sus familiares, los llaman guerra civilistas, les dicen que están vulnerando el espíritu de la transición española, y a mí me parece un abuso por parte de la democracia sobre algunos de sus ciudadanos a los que yo creo que no se les ha satisfecho todos sus derechos. Usted ha hablado de víctimas y creo que las víctimas principales de todo eso han sido los niños, porque justamente esta novela trata de eso, los niños robados a las mujeres que eran asesinadas y fusiladas y que eran entregados, qué sé yo, a gente que después los reeducaban, entre comillas, y quién sabe qué camino seguían. Cuando yo publiqué esa novela, primero la gente se asombró porque en España tú hablabas de niños robados y la gente inmediatamente pensaba en Latinoamérica, en el Cono Sur, en las dictaduras de Chile, de Argentina. Esas mismas dictaduras a las que se mandó a investigar al juez Garzón, y luego no se le dejó investigar el franquismo en España. Pues a veces España es bastante original en ese tipo de cosas. Esos niños, efectivamente, muchos miles de ellos fueron robados a los republicanos por parte de la dictadura por motivos ideológicos, porque pensaban que ahí hizo fama una expresión que era la de separar el grano de la paja, que consistía en quitarles a las personas de izquierda, a sus hijos, para que no les inculcaran, digamos, las ideas socialistas y no se extendiera el germen, digamos. Ellos consideraban que había un profesor, un doctor, lo ha leído usted en la novela, que se llamaba Vallejo Nájera, que era coronel del ejército y psiquiatra, y él tenía la teoría de que el marxismo era una enfermedad mental. Y además era alucinante, que además se transmitía genéticamente a los hijos. Exactamente, entonces había que separarlos para reeducarlos en el nuevo Estado. Lo curioso del caso es que cuando yo saqué esa novela, algunos periódicos titularon Benjamín Prado denuncia en Mala gente que camina el supuesto robo de niños a los republicanos. Ahora están los periódicos, han pasado 5 años desde que yo publiqué esa novela, están los periódicos llenos de niños robados ya en los años 50, en los años 60 y en los años 70, gran parte de ellos, que ya no son niños robados por causas ideológicas, sino por causas económicas, pero que en el fondo para mí expresan la pervivencia de ciertos tics de la dictadura en plena democracia. Es decir, el hecho de pensar que hay personas, o porque son de izquierdas o porque son pobres, a las que se les puede, por ejemplo, robar los hijos. Incluso haciéndoles un favor casi, ¿no? Porque el planteamiento de fondo es, bueno, pero si van a estar mejor con nosotros les daremos una educación, tendrán una casa con piscina, irán a un buen colegio. Como si no tuvieran derecho a tener hijos las personas con menos dinero. Para que ese tipo de actuaciones o de mentalidades de la dictadura no perseveren en la plena democracia, hay que ser muy cuidadoso con el pasado, y por eso algunas personas en España, y yo entre ellas, pues somos muy militantes de la causa de la memoria histórica. Porque creemos que no todo es futuro, no todo es porvenir, hay que mirar hacia atrás, hay que aprender del pasado, hay que evitar las piedras de antes para no volver a tropezar en ellas, y no se pueden correr velos, no se puede tener instituciones intocables, ni épocas de la historia sobre las que es mejor no detenerse, ni momentos políticos que no se puedan cuestionar. Y conviene revisar las cosas. Por eso existimos los novelistas y por eso existen los historiadores, y no solo existirían los matemáticos. Y es impresionante cómo la Iglesia Católica hace unas enormes campañas por la píldora del día siguiente o cosas por ese estilo, y sin embargo participó activamente en toda esta barbarie, recibiendo a los chicos y distribuyéndolos. Sí. ¿Qué papel jugó la Iglesia Católica en todo eso? El mismo que sigue jugando, el de oponerse a cualquier tipo de libertad personal. En el fondo,
en algunos momentos de forma dramática, como es apoyando un golpe de Estado y los 350 y tantos mil millones crímenes que cometió después de acabada la guerra la dictadura, y metiendo bajo palio al dictador en las catedrales. Y ahora, pues, oponiéndose a todo aquello que implique la libertad de las personas, pues, al divorcio, al aborto, a las bodas entre personas del mismo sexo, la libertad educativa, etcétera, etcétera. La Iglesia, por lo menos la española, se opone ferozmente a todo eso por norma, siguen anclados en la Edad Media. El problema es que, por ejemplo, en España los pactos Iglesia-Estado se hicieron también muy deprisa. En la época, es otro de los problemas de la transición, se hicieron deprisa y corriendo por la puerta de atrás, y son preconstitucionales, porque antes de que la Constitución pudiera contemplar o regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, se hicieron deprisa y corriendo, y eso hace, por ejemplo, según lo que dice la ley, ninguno de los archivos de la Iglesia puedan ser investigados ni por el Estado ni por ninguna persona. Eso hace, por ejemplo, muy difícil encontrar a alguno de esos niños robados. Y a eso iba mi próxima pregunta. ¿La Iglesia debe tener un archivo de a dónde fueron todos esos niños robados? Pues lo tiene, pero como son inviolables por ley, porque se acepta por ley el Estado, que no los puede tocar nadie, salvo que ellos den el permiso, pues entonces viven al margen. Yo creo que en una democracia, la democracia no es el derecho a votar, como parece alguna gente pensar, es el derecho a saber y es el derecho a participar. Votar no es suficiente, votar es solo una parte. Muchas veces en algunos países latinoamericanos tenemos también la certeza de que ya se acaba eligiendo entre dos candidatos prácticamente del mismo partido, ¿no? Uno ya elige, en Argentina se elige a un peronista más liberal o a un peronista más conservador. A mí me parece muy poca capacidad de elegir, ¿no? Pero yo creo que la democracia es saber. Estamos presentando una entrevista con el escritor español Benjamín Prado, autor de Mala gente que camina. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la segunda parte de esta conversación.